Es una bendición poder compartir la palabra de Dios tanto con nuestros hermanos en Cristo reunidos en este lugar como con los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. El tema para esta tarde es vestido de boda. En el contexto de lo que estuve compartiendo el domingo anterior, hoy quiero compartir una vez más. Hermanos, ¿se recuerdan que vimos la parábola de la invitación que el Señor hace, el rey hace a las bodas? ¿Se acuerdan? Y hablamos acerca de los llamados del Señor, ¿sí? Pero una de las cosas importantes que ahora quiero que veamos es acerca de los vestidos. ¿Por qué? Porque ese es un requisito indispensable para participar. El rey llegó ya en la boda y comenzó a ir de uno en uno de los invitados y encontró a uno que estaba vestido de manera inadecuada y le dice: amigo, ¿cómo estás aquí? ¿Cómo entraste si no tienes vestido de bodas? Y dice la Biblia que ese hombre enmudeció. Y en ese momento se dio la orden para que lo sacaran. ¡Qué tremendo! Hay cosas interesantes que vamos a aprender. Y para ello quiero que vean en Mateo capítulo 22, versículos 10 al 12. Mateo 22, 10 al 12, que es una parte de esa parábola. Y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Este es el peligro. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Tremendo. Las vestiduras se refieren a la ropa exterior, es lo que nos cubre a nosotros, hermanos. ¿Sí? Se refiere a la indumentaria que usa la persona para cubrirse. Pero el punto es, en este momento y en este aspecto, es en cuanto a las vestiduras que pueden cubrirnos y pueden presentarnos aptos, dignos de estar delante de Dios, que es majestuoso, es santo, es limpio, es perfecto, y ante quien todas las cosas están totalmente descubiertas. Entonces, ¿cómo presentarse delante de Él? Tienen que ser vestidos adecuados. ¿Sí? La vestidura, la indumentaria correcta. Entonces, las vestiduras en lo natural pueden ser, hermanos, diríamos motivo de orgullo para muchos, cuando andan bien vestidos y se sienten, ¿verdad? Se sienten bien, se sienten orgullosos, se sienten que sobresalen. ¿Por qué? Porque andan tal vez con tela costosa, pero también puede ser motivo de vergüenza cuando no están o cuando no andamos vestidos adecuadamente. O pueden ser motivo de vergüenza cuando están descuidadas y están rotas o están sucias. Así es que, hermanos, las vestiduras del ser humano delante de Dios, vamos a ver cómo son. Todo ser humano es así. Vamos a buscar en nuestras Biblias Zacarías capítulo 3, versículos 3 y 4. ¿Saben ustedes que todos nos vamos a presentar delante de Dios? Todos, así lo dice la Biblia. Pequeños y grandes, ricos y pobres. ¿Sí? Todos vamos a venir y nos vamos a presentar delante del Señor. La pregunta es, ¿cómo vamos a estar delante de Él en ese momento? ¿Cómo nos vamos a sentir delante de Él? ¿Cómo nos va a ver? Y eso tiene que ver con la condición espiritual o con la condición de pecado.
Porque delante de Dios no hay excusas, hermano, no hay explicaciones y no hay telas costosas que valgan. No valen. Una persona aquí puede comprar un traje en el mundo, tal vez no aquí en San Salvador, no lo sé, pero en otros lugares trajes de $5,000. Pero allí, hermano, no vale. Amén, no vale. Solo vale una cosa. Y son los vestidos que Dios aprueba. Son sus vestiduras, no las mías. Son las que Él ha tejido y ha preparado para nosotros. Y nosotros le hemos permitido a Él que lo pueda hacer. Y entonces viene como una cubierta. Esos, hermanos, esas vestiduras son las únicas que son aprobadas delante del Padre. ¿Por qué? Porque están confeccionadas a costo de la vida de su Hijo. Y ya lo vamos a ver. Libro de Zacarías, capítulo 3, versículos 3 y 4. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. ¿Cómo eran las vestiduras? Estaba delante de Dios en ese momento. ¿Saben ustedes? Ustedes pueden leer todo el contexto. Y estaba delante del Señor. Y vean cómo estaba vestido. Y conste, Josué no era cualquier cosa. No era una persona que fueron a agarrar de cualquier lugar. Era el sumo sacerdote. Era la persona principal, espiritualmente hablando. Era el líder principal, espiritualmente hablando. Pero vean cómo estaba. ¿Cómo se veía? Con vestido o vestiduras viles. Y estaba delante del ángel, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, a Josué: mira, que he quitado de ti tu pecado. Entonces, ¿con qué tiene que ver las vestiduras viles? O las vestiduras viles. Con el pecado. Amén. Vean, o estamos vestidos con piel de cordero, o estamos vestidos con vestiduras viles de pecado. Solamente hay dos opciones allí. Así que le dice: he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Gloria a Dios. Ahora, entonces, ¿qué hace que tengamos vestiduras viles? El pecado. El pecado. Por eso Dios proveyó un cordero. Los desastres del pecado, hermanos, los vemos desde el huerto del Edén. Bueno, desde la eternidad pasada, donde el querubín se exaltó desmedidamente y por su orgullo fue destituido del cielo, fue expulsado del cielo, ¿cierto? ¿Verdad? Pero en el contexto de la raza humana, hermano, el Señor le dijo a Adán: el día que de él, del fruto del árbol del bien y del mal, el día que de él comieres, de cierto morirás. Adán y Eva comieron, y en el momento que comieron, ellos comenzaron a morir. Físicamente, su sangre, hermanos, se contaminó, y su cuerpo comenzó a sentir el cansancio, el agotamiento, el estrés, comenzó a sentir los efectos, la enfermedad comenzó a hacerse sentir en sus cuerpos. No era lo mismo. Hubo un antes y un después. Hubo un cambio, por supuesto, hermanos, en el organismo. Pero no solamente en el cuerpo, sino que en el alma. Adán sintió vergüenza, sintió miedo. Cuando Dios llegó y le habló y le dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y dijo: me vi desnudo y tuve miedo. Entonces, en su alma, él sentía vergüenza, sentía miedo, sintió ansiedad, tristeza, frustración, enojo, ira. Son de las cosas que comenzaron a sentir, o que comenzó a sentir muy probablemente, hermanos, como consecuencia del pecado, como consecuencia, hermanos, de la desobediencia. Y en su espíritu, él sintió la falta de paz. Estoy hablando en espíritu humano.
Él sintió la falta de paz, comenzó a sentir la separación y el distanciamiento de Dios. Aquí vemos el primer distanciamiento social, mire. El distanciamiento de Dios. Ahora había una brecha, había una pared de la cual habla Pablo, ¿verdad? ¿Sí? Porque nuestras rebeliones han levantado una brecha, una pared entre Dios y nosotros. Y eso es lo que pasó con Adán. En su espíritu, él sintió ese distanciamiento de Dios, sintió la falta de comunión con Dios, sintió la falta de gozo. Esas son las áreas que afectan o las cosas, solo un pequeño panorama de lo que afecta el pecado. Y solo Dios podía darle una respuesta. No había forma. ¿A quién podía acudir? Lo tremendo es que Dios comienza a buscarlo para arreglar las cosas, pero Adán comienza a alejarse, típico del ser humano. Dios nos busca y nosotros comenzamos a huir. Nosotros somos los que aplicamos el distanciamiento social. Lo terrible va a ser cuando nos presentemos o cuando las personas se presenten delante de Dios y sea Dios el que se aleje. Así lo dice la Biblia. Hermanos, qué triste. Pero solo Dios podía darle una respuesta para cambiar su condición. Sin embargo, y lo hizo. Pero el hombre sufrió la consecuencia, la disciplina de Dios, la reprensión de Dios, el juicio de Dios y la expulsión del huerto fueron las consecuencias. Y esto a pesar de la misericordia. ¿Sí? Porque Dios le mostró misericordia. Pero a pesar de la misericordia y a pesar de que la sangre de un cordero fue derramada, aunque la Biblia no lo declara, pero creemos que fue un cordero, fue derramada en sustitución de la sangre de Adán, hermanos. Pero a pesar de eso, sin embargo, las consecuencias se sufrieron. Entonces, hermanos, estos son los desastres del pecado. Por eso Dios sigue viendo a las personas con vestiduras viles. ¿Qué hace Dios? Cuando nosotros venimos arrepentidos a Él y nosotros le reconocemos a Él y lo recibimos en nuestro corazón y nosotros confesamos con nuestra boca, entonces, mis amados, esa misma escena que vimos de Josué se hace o también se aplica para nosotros. Dios nos recibe. Hermano, yo recibí a Cristo en esa ocasión. Yo recuerdo que a mí me dijeron arrodíllese. Y yo no entendía. 19 años de edad. Pero cuando me arrodillé, hermanos, yo no les puedo explicar. Porque no lo vi. Pero yo sentí cómo me comenzaron a quitar una carga de mi vida, de mi corazón, de mis hombros. Y yo comencé a llorar. Eran las vestiduras viles que me estaban quitando, hermanos. Dios tuvo misericordia de mí y me quitó esas vestiduras de pecado, vestiduras viles que yo traía. Y entonces sucede lo siguiente. Vean lo que dice Isaías capítulo 61 y versículo 10. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió, escuchen esto, me vistió con vestiduras de salvación. Gloria a Dios. De vestiduras viles, ahora podemos mostrar vestiduras de salvación. ¿Cuántos tenemos vestiduras de salvación, hermano? Gloria a Dios. Y el gozo del Señor, por eso, hermano, es el gozo de la salvación. Experimentamos el gozo de la salvación. Hermanos, esa noche, después de que yo estaba arrodillado y que los hermanos oraron por mí, cuando yo me puse de pie, yo estaba llorando, pero ya no era de tristeza, ahora era de gozo. Era el gozo de la salvación, eran las vestiduras, me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia. Y oigan esto, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Cuántos somos llamados a las bodas del Cordero aquí, hermano? Oiga, desde allí Dios comenzó a tejer
a operar, voy a decirlo de esta forma, a operar ese propósito de llamarnos a la voz del Cordero, hermanos. Amén. Entonces, esas son las vestiduras. De vestiduras viles cambian a vestiduras de salvación. Y sobre las vestiduras de salvación pone un manto, me rodeó, de manto de justicia. Es su justicia. ¿Por qué? Porque mis justicias son como trapos de inmundicia. Entonces Él me cubre. Él extendió el borde de su manto, mis hermanos, para cubrirnos con su justicia. Gloria a Dios. El vestido simboliza su obra de salvarnos. Nos lavó el vestido, hermanos. Es decir, quitó nuestro pecado y nos vistió con su justicia. Por eso vemos a la iglesia vestida para la boda del Cordero. Ahora bien, yo no sé a cuántos les ha sucedido, pero comenzamos el caminar cristiano, hermanos, con ese gozo. Pero saben, hay un enemigo que nos acusa de día y de noche. ¿Sí? Hay un enemigo que está dispuesto a poner tropiezo para nosotros en nuestro caminar. Y algunos tropiezan y caen. Por ejemplo, ¿cuál fue el tropiezo del hijo pródigo? Había una concupiscencia en él, hermanos. ¿No es cierto? Y esa concupiscencia la llevó a la inmoralidad, porque así dice la Biblia. Fue y lo gastó con prostitutas, la herencia. Entonces ese fue el tropiezo. Y oiga, pero eso es solamente por decir algo. Para otros el tropiezo es otra cosa. Por ejemplo, para algunos probablemente sea un deporte. Para otros el tropiezo sea sus hijos. El tropiezo sea su esposo, su familia. Para otros el tropiezo es el amor al dinero. Hay diferentes formas de tropezar. Pero ¿qué sucede? En el caso del hijo pródigo, hermanos, él manchó sus vestiduras. Fue y allá manchó sus vestiduras, tan manchadas que estaba apacentando cerdos. Dígame usted cómo venía con sus vestiduras cuando regresó. Pero cuando regresó en el libro de Lucas, en el capítulo 15 y versículos 22 al 24, escuche lo que dice. Lucas 15, capítulo 15, versículos 22 al 24 dice: pero el padre dijo a sus siervos, cuando él viene de regreso, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. Escuche lo primero que Dios encarga. Otra vez, porque para Él las vestiduras son importantes, hermano. Así que dice: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzad en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, ¿cómo era? Muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Pero qué es lo primero que Dios hace? ¿O que el Padre hace? Cambiar las vestiduras. Lo mismo que hizo con Josué. Quita las vestiduras viles y le pone vestiduras de santidad. Vestiduras nuevas. Vestiduras de salvación. Vestiduras de hijo de Dios. De hija de Dios. Así que, hermano, esa es una obra que no la vamos a entender probablemente nunca. Pero cuando estemos en la eternidad nos vamos a dar cuenta. Ahora yo le pregunto, ¿y si es con el hijo pródigo? Pero, hermanos, ¿cada cuánto nos cambiamos ropa? ¿Cada cuánto la lavamos? Yo creo que hasta los hermanos en el desierto, que la ropa iba creciendo con ellos. Así dice la Biblia, ¿verdad? Y los zapatos también iban creciendo con ellos, pero aún ellos tenían que lavarla, hermanos. ¿Cada cuánto? Es cierto que todos los días. Ay, hermano, y si no, sobre todo nosotros los hombres, hermano. No.
Que cómo sudamos, ¿verdad? Hermanos, todos los días. Ahora yo le pregunto, ¿cada cuánto vamos a venir a pedirle al Señor que lave nuestras vestiduras? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue para que el Señor lavara sus vestiduras? A pedirle al Señor limpieza en sus vestiduras. Eso debe ser de todos los días, hermano. Amén. De todos los días. Ahora bien, hay diferentes roles que tenemos que cumplir a lo largo de nuestra caminata. ¿Por qué? Iniciamos la caminata y cuando nosotros recibimos a Cristo, se nos ponen las vestiduras nuevas, nos quitan vestiduras de pecado, vestiduras viles, vestiduras de salvación, vestiduras de justicia y comenzamos a caminar. Pero en esa caminata hay varios roles que tenemos que aprender a cumplir. Y en esos roles, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de mantener esas vestiduras limpias a lo largo de la caminata. Por eso dije, ¿cada cuánto? Por ejemplo, veamos. 1 Corintios, capítulo 9 y versículo 24. 1 Corintios, capítulo 9 y versículo 24. Dice que todos en el estadio corren. ¿No es cierto? Todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio. Y luego, ¿qué dice? Mirad cómo corren. ¿Así dice? No, dice corred. No nos pone el Señor como espectadores. Sentate y mira cómo corren los demás. Un momento. Y si alguno está sentado, más le vale. Amén. Sí, estoy hablando en el sentido espiritual, ¿cierto? ¿Verdad? Pero dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Hermanos, estamos llamados a ser atletas. ¿Sí? Atletas de Cristo. A correr. Amén. Ahora, ¿se cansa el corredor? Sí. Los muchachos se fatigan y se cansan. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Entonces, vea, cuando nos sentimos cansados, es momento de venir a esperar delante del Señor. Esperar delante de Él. Y entonces dice, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amén. Pero que tenemos que correr, hay que hacerlo, hermano. Ahora, ¿cómo son las vestiduras de un atleta? De un atleta, es decir, en lo natural. ¿Cómo son las vestiduras? Pues son livianas, lo más liviano posible. Y cada vez, hermano, le meten tecnología para estudiar y le quitan gramos de peso. ¿Por qué? Porque tiene que ser lo más liviano posible. Y el atleta también debe ser una persona disciplinada. Amén. Nosotros somos llamados a correr. Y dice, hermanos, corred de tal manera que obtengáis el precio. Ahora, ¿cuándo es que somos desafiados a correr? Vean por favor conmigo el libro de Cantares, capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos, un atleta es una persona que tiene una capacidad física tremenda. Tiene fuerza, tiene agilidad, tiene resistencia superior a la media, al promedio de las personas. Por eso, repito, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Alzarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. ¿Sí? Pero vea, Cantares 1. ¿Cómo es que somos desafiados a correr? ¿Cuándo es que el atleta comienza a correr? Bueno, hay un tiempo de preparación, ¿cierto?
Pero cuando está en la competición, hermanos, hay un momento justo donde le dicen, ahora, ¿verdad? Hay una señal, ¿verdad? Por lo general he visto que hacen un disparo, ¿verdad? Y ante ese disparo, todos salen disparados también, hermano. Algunos que necesitamos ahora dispararlos, hermano, porque se han quedado sentaditos, o nos hemos quedado sentaditos. Vamos ahora a ir en pos de... Vean, hermano. Dice Cantares 1, 2 y al 4. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, más a más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Y vean lo que dice el verso 4. Atráeme. Atráeme. ¿Quiere decirlo conmigo? Atráeme. En pos de ti correremos. Hay un momento cuando el Señor nos atrae, hermano. Estábamos escuchando el testimonio de la hermana, ¿verdad? Hubo un momento. Dice, yo quería morirme, pero después ya no me quería morir. Cuando ella veía la profundidad del abismo donde iba cayendo y la oscuridad, no quería morir. Y comenzó a clamar. Allí fue atraída. Y ahora está corriendo en pos del Señor. Amén. Así como nos ha pasado a nosotros, ¿cierto? Atráeme y en pos de ti correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras. Hermanos, es cuando nosotros comenzamos a enamorarnos del Señor. Mire, los enamorados, los recién casados, no hay pandemia que los detenga, hermano. Perdonen, hermano. Pero es cierto, es bíblico. Porque es más fuerte el amor, dice la Biblia, ¿verdad? Que las muchas aguas. Cierto. Atráeme. Llega un momento donde el Señor, hermano, quiere atraer. Sabe, esta tarde Dios nos está diciendo, yo quiero atraerte. Si ya no te soy atractivo, hoy quiero atraerte una vez más. Porque para algunos un tiempo fue atractivo el Señor, pero probablemente ya no. Pero hoy, hermanos, le podemos decir, atráeme y en pos de ti correremos. Amén. Entonces somos atraídos y comenzamos a correr. Ahora bien, un corredor necesita saber la ruta. No va a salir corriendo a la loca, hermano. No. ¿Y para dónde va? No sé. Pero a mí me dijeron que corriera. ¿Es así? No. Hay una ruta a seguir, hermanos. Porque hay una meta donde llegar. Pero para llegar allá hay una ruta, hay todo un recorrido. ¿Cómo sabemos cuál es nuestro recorrido? Vamos, por favor. Libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 119. Versículos 32 y 33. Qué lindo estos versículos, hermanos. Aquí nos dice la ruta que hay que seguir en esa carrera. Y vean, hermanos, por el camino de tus mandamientos, ¿qué? Correré. ¿Está la ruta marcada, sí o no? Ahí lo dice. Por el camino de tus mandamientos correré. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Pero para eso, el final del versículo 32 nos dice que se necesita. Es cuando Dios ensancha mi corazón. Es cuando Dios, ¿qué quiere decir? Cuando Dios hace una limpieza en el corazón, hermanos.
Y entonces, vean, por el camino de tus mandamientos correré. Ahí está la ruta. O sea, no hay dónde perderse, hermanos. Amén. Ahora, porque si yo no conozco, si yo no, hermano, miren, es que de eso se trata. La ruta no ha sido trazada por Él mismo. El Señor mismo ha trazado la ruta, hermano. Y yo puedo extraviarme. Pablo tuvo cuidado de eso, ¿saben ustedes? Vean lo que dice Gálatas capítulo 2 y versículos 2 al 4. La importancia, hermanos, de no correr en vano. Imagínate usted que termino todo cansado y al final de día, por gusto. Y sabe usted que a muchos así les va a pasar. Porque corrieron en sus propios caminos. Dijimos Gálatas 2, 2 al 4. Pablo dice, pero yo subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, entonces se puede correr en vano. Yo no quiero llegar al final y... ¿Se imagina usted un corredor que hacia allá en la ruta, pero yo voy para acá? Y así hay muchos, ¿verdad? Como el cangrejo. Pablo, una vez más, no lo digo yo, lo estoy diciendo, para no correr o haber corrido en vano. ¿Qué hizo? Dice que subió a Jerusalén, expuso en privado los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. La necesidad y la importancia del consejo de los ministros. Amén. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Ahí está. Estos son los que tratan de extraviar a la gente. Introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Pero Pablo dice, para no correr o haber corrido en vano, un momento, yo tengo cuidado de eso. Dice. Amén. Así que, hermanos, mire, todos estamos corriendo la carrera. Yo espero que así sea, ¿cierto? Amén. ¿Sí? Yo espero que así sea. Si no, hermano, hoy levántese. ¿Verdad? Porque ahora el Señor nos dice, atráeme y en pos de ti correremos. Y una vez comenzamos la carrera, debemos de terminarla. Vean cómo dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Pablo corrió, pero no solo corrió, él no corrió en vano, ¿verdad? Sino que corrió, hermanos, con un propósito, con un objetivo, y así debe ser, con una visión. Vamos a correr con la visión celestial puesta delante de nosotros siempre. Entonces, él dice, he peleado la buena batalla, he acabado, ¿qué? ¿Hay una carrera en la que estamos, sí o no? ¿Somos corredores, sí o no? He acabado la carrera y he guardado la fe. Pregunto, hermanos, pregunto, y véanme aquí por favor un momento. ¿Estamos corriendo la carrera cristiana? ¿Estamos corriendo la carrera cristiana? Otra pregunta. ¿Nos hemos despojado de las vestiduras viles para vestir las vestiduras de atleta? Amén. Otra pregunta. ¿Estamos siendo atraídos constantemente por el Señor? Porque así como el novio, ¿verdad? Necesita ser atraído por la novia, o la novia, la esposa, por el esposo, pues, ¿verdad? ¿Estamos siendo atraídos por el Señor constantemente para correr?
Otra pregunta, ¿estamos seguros de que no estamos corriendo en vano? Amén. Y déjeme preguntarle esto, si hoy fuéramos llamados delante del Señor, ¿qué vestiduras llevaríamos? Podríamos nosotros decir como Pablo también, he acabado la carrera y he guardado la fe. Me quedan unos minutos, hermanos. Déjenme hablar de otra vestidura. Volviendo a lo que dice Pablo en 1 Corintios, leímos el versículo. ¿Qué versículo leímos? En el capítulo 9. 20. El 25. Habla, dice que el lucha. Ahí lo menciona, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Lo tienen ahí? A ver. Alison, léelo. Y el que lucha, todo aquel que lucha, ¿ah? De todo se abstiene. Ah. A ver, hermanas luchadoras. ¿Hermanas luchadoras? Sí, hermanas. ¿Hermanos luchadores? ¿Hermanos luchadores? Y todo aquel que lucha. Sí. Sí, hermano. Ahora, usted debe saber con quién va a luchar o contra quién, ¿verdad? Eso sí, se lo aclaro, ¿verdad? No se va a equivocar, ¿sí? En los deportes, el que lucha dice que se abstiene, porque así lo dice el apóstol Pablo. Abstenerse es no participar en algo aunque tenga todo el derecho. Hermanas luchadoras, tengo todo el derecho a enojarme, porque la Biblia dice, airaos, me da el derecho, pero no tengo el derecho de pecar. Esa es abstinencia, ¿sí o no? Airaos, pero no pequéis. Amén. Y si hoy me enojé, la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Aló, hermanas luchadoras? O sea que tiene que ser caída de una sola, ¿cómo es? Lucha de una sola caída. Tiene que ser del día. Hermanos luchadores. Amén. Por ejemplo, abstenerse. Veamos un ejemplo. Daniel capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pregunto, ¿tenía derecho? Sí tenía derecho. Pero de todo se abstiene. ¿Se estaba absteniendo él y sus amigos? Digo, los otros 3 hebreos, ¿sí? Y dijeron, no nos obliguen. Y entonces ustedes conocen la historia, le dice el hombre que estaba encargado de ellos, dice, pero es que si yo tengo una orden real, y si el rey se da cuenta que ustedes están todos pálidos, todos escuálidos, todos, a mí me va a matar, ¿verdad? ¿Qué hace Daniel? Daniel, ¿qué hace? Haga una prueba. Hagamos una prueba por 10 días. Y denos a comer legumbres.
cabal, igual que nuestros jóvenes, ¿verdad? A mí no me dé pizza, no me dé hamburguesa, yo no quiero nada de eso. Yo solo quiero, ¿cómo se llaman eso? Solo anchoas, ¿verdad? Perdón, solo ensaladas. Sí, pero solo verduritas. Igual, ¿verdad, hermanos? Hijo que quiere comer una ensaladita. Los voy a llevar a comer ¿qué? Un cóctel de todo se abstiene. Repito, hermano. Abstenerse es no participar en algo aunque se tenga derecho. Ahí ellos podían repetirse las veces que quisieran y pedir lo que quisieran. Pero ese es abstenerse. Amén. Ese es un luchador. Ahora yo pregunto, ¿cuántas luchadoras tenemos aquí? Hoy sí ya podemos hacer esa pregunta de esa forma. ¿Cuántas hermanas luchadoras tenemos aquí? Ya hay menos, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos luchadores tenemos aquí? Ni uno. Hermano, esto requiere fidelidad, requiere dominio propio para abstener de cosas o acciones que no agradan al Señor y que por lo tanto son pecado delante de Él, porque necesitamos cuidar nuestras vestiduras. Amén. Otro ejemplo de abstinencia, los hijos de Sadoc. ¿Sabe? A los sacerdotes se les pedía que debían de abstenerse del vino, ¿verdad? Y entonces, pero podían, es decir, había hasta cierto nivel que podían tomar, ¿verdad? De vino, pero habían algunos, y esto fue el caso de los hijos de Sadoc. Los hijos de Sadoc, un día, el papá hizo un pacto delante de Dios. Y el papá, es decir, este sacerdote que se llamaba Sadoc, hizo un pacto delante de Dios, un compromiso con Dios y le dijo, no voy a tomar vino. Y entonces él vino y se lo trasladó a los hijos. Entonces los hijos no estaban obligados, tenían derecho. Pero ese es abstenerse, es no participar en algo aunque se tenga derecho. Ellos tenían derecho. Pero cuando el papá les dice, Dios me confrontó y yo fui llevado a tomar esta decisión y yo le prometí al Señor que no voy a tomar vino. ¿Sabe? Los hijos de él también hicieron lo mismo, hermano. Ellos por voluntad propia asumieron eso. Y un día, el profeta los prueba. Dios quería probarlo y siempre va a ser así. La abstinencia va a ser probada, hermano. Hermanos luchadores van a ser probados. Hermanas luchadoras van a ser probadas. Y entonces le dice, aquí hay vino, del mejor vino, pueden tomar. Y los hijos, ya el papá ya no existía, ya había partido con el Señor, pero los hijos ahora le dicen, nuestro padre nos enseñó que no debía, él no tomaría vino. Y nosotros también nos comprometimos a no beber vino. Así que no vamos a beber vino. Pero todos los demás sacerdotes lo hicieron, pero los hijos de Sadoc no. ¿Y sabe cuál fue el resultado? En Ezequiel capítulo 48, versículo 11, dice, los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad, que no erraron, cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas. Y si usted sigue leyendo, ahí dice que ellos van a servir a Jehová en el lugar santo, o en el lugar santísimo, no recuerdo. Hermanos, vean ustedes,
que lucha de todo se abstiene. Abstenerse es no participar en algo aunque se tenga derecho. A veces han venido los muchachos y me dicen, bueno, yo se lo voy a poner de una forma quizá más simple. Hermano, ¿qué tiene de malo ver un partido? Eso no tiene nada de malo. Y sobre todo si es un clásico, ¿verdad? Y vea, se paraliza todo, hermano, con eso. Y allí van los cristianos también. Y he visto inclusive cristianos casi pelear. Porque unos van con un equipo y otros van con otro. ¿Qué tiene de malo? ¿Me es lícito? Sí. Pero no todo me conviene. Yo decido si me abstengo. Amén. Yo decido. Ahora, Dios está viendo eso y hay repercusiones para nuestra vestidura. Precisamente en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 23 dice, todo, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Abstenerse. Vestiduras. Ay, mis hermanos. Solo así un resumen. Las vestiduras de siervo. ¿Quién fue el ejemplo máximo que se vistió, que se despojó de las vestiduras gloriosas y se puso él mismo las vestiduras de siervo? Lo dice Filipenses 2 al 5, dice que ese debe ser el sentir de la iglesia, es el sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Yo creo que esta es una de las vestiduras que más manchamos a veces, porque nos cuesta. Nos cuesta. Y sabe, yo he visto que a veces no es tanto que nos cueste servir, nos cuesta servir a la manera de Dios, porque lo queremos hacer a la manera nuestra. Y entonces el Señor, cuando estaba lavando los pies de sus discípulos, les dijo en Juan 13, del 13 al 17, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy, pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Vestiduras de siervo. ¿Cómo estamos sirviendo a nuestros hermanos? ¿Cómo es nuestra actitud de siervo? Ay, hermanos, una de las vestiduras que más me gusta es la vestidura de soldado. La vestidura de soldado. ¿Por qué? Porque tenemos un comandante en jefe, tenemos un cuartel general, que es la iglesia, tenemos un cuarto de guerra, que es el lugar secreto de la oración personal, tenemos un campo de batalla que comienza en la mente, tenemos toda la armadura de Dios con armas de justicia a diestra y a siniestra. Tenemos armas convencionales para batallas convencionales, pero tenemos armas extraordinarias para batallas extraordinarias también. Y Efesios capítulo 6, precisamente del versículo 11 al 18, nos habla de toda la armadura de Dios con la cual tenemos que estar vestidos. Pero en cuanto a esto, ¿sabe qué dice? En cuanto a los soldados, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un soldado tiene que estar dispuesto, hermanos,
al sacrificio. Termino, hermanos, hablando de qué pasó en la parábola que tomamos al principio. Amigo, ¿cómo entraste? ¿Cómo entraste aquí si no tienes vestido de boda? Hermano, no vamos a tener excusa porque saben, la provisión de limpieza, la provisión de vestiduras está dada por el Señor. Es Cristo quien limpió a la iglesia, quien la lava. Y la palabra nos lava de todas nuestras inmundicias. Así dice el libro de Ezequiel en el capítulo 35, versículo 25. Hermanos, y somos llamados a tener vestiduras blancas. El Padre va a venir y va a examinar a los convidados, a los que han sido llamados, para ver si tienen el vestido de bodas. Ese día, el acusador de nuestros hermanos y el que nos acusa de día y de noche, ya no tendrá lugar. Ahora sí. Pero Dios, hermanos, Jesucristo es nuestro intercesor, el que intercede por nosotros de día y de noche. Pero allí ya no va a haber el acusador. Entonces termino con Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, es decir, se ha vestido. Amén. Lo sigue diciendo el versículo siguiente. Y a ella se le ha concedido que se vista. ¿Cómo? A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Para terminar con nuestros amigos, Dios ha hecho provisión de vestiduras para usted y hoy Él se las está ofreciendo a través del sacrificio de Jesucristo. Donde usted está, ábrale su corazón al Señor y confiese con su boca que le limpie, que le lave, y Él le pondrá vestiduras de salvación. Que Dios les bendiga. Mis hermanos, puestos de pie, por favor.